Bienvenidos y bienvenidas estudiantes. En este caso estamos ya en el cuarto de los cuatro videos ah, que les había prometido. En este caso es el último tema del primer examen. Además es el último tema del macrotema que estamos viendo de formas canónicas. Antes de iniciar, vamos a necesitar un teorema que estoy seguro que ustedes habrán visto en algún momento, que se trata del teorema de Bezout. El teorema de Bezout lo que nos dice es que si tenemos F1 hasta Fk, polinomios que son primos relativos, entonces podemos encontrar polinomios G1 hasta Gk, tal que F1 por G1 más F2 por G2 hasta Fk por Gk, todos sumados, me da 1. Una cosa importante es que cuando hablamos de primos relativos, nos estamos refiriendo a el conjunto en sí. Es decir, que no hay un factor común a todos. Eso no quiere decir que no puedan haber factores en común entre pares de ellos. Es decir, no estamos hablando que ellos son primos relativos 2 a 2, sino que el conjunto per se es relativo. No vamos a probar el teorema, pero veamos a qué nos estamos refiriendo. Démonos estos polinomios F1, F2 y F3. F1 es x1 menos 1 por x1 por x más 1. F2 es x por x menos 1 y F3 es x por x más 1. Como podemos ver, F1 y F2 tienen x menos 1 en común, F1 y F3 tienen x más 1 en común y F2 y F3 tienen x en común. Es decir, cualesquiera dos de ellos tienen eh, al menos un factor no trivial eh, común. Sin embargo, no hay un factor no trivial que sea común a los tres polinomios. Y en este caso, pues podemos tomar, en este caso los Gs los definí como constantes por simplicidad, pero ustedes pueden corroborar que si yo tomo G1 igual menos 1, G2 y G3 igual a un medio, efectivamente la suma F1 G1 más F2 G2 más F3 G3 me da 1. Verifíquenlo. Eh, y esto es importante porque lo vamos a necesitar, como les dije, este teorema en la prueba y los polinomios a los que nos vamos a enfrentar 2 a 2. De hecho, K-1, si yo tomo K-1 de ellos, siempre voy a encontrar un factor común no trivial a esos K-1, pero no hay un factor no trivial común a los K. Y bueno, ahora sí enunciemos el teorema. En este caso es el teorema de descomposición primaria que nos dice, en este caso sí nos podemos dar un T arbitrario en el espacio de operadores lineales. Tomamos su polinomio minimal y lo factorizamos eh, factorizamos completamente en la forma Q1 a la R1 hasta QK a la RK. Y en este caso, estos polinomios Q son polinomios mónicos irreducibles distintos. Y los exponentes son estrictamente positivos, o sea, pueden ser uno todos o pueden ser mayores que uno. Nótese que en este caso no estamos pidiendo que los polinomios Q1, Q2 hasta QK sean lineales, que cuando hablábamos de operadores diagonalizables o triangulables, sí pedíamos que estos operadores fueran lineales. En este caso, podrían ser irreducibles de un grado mayor o igual a 2. No hay ningún problema a ese respecto. Entonces, si nosotros definimos en este caso WJ como el espacio nulo de QJ de T, o QJ evaluado en T elevado a la RJ, entonces lo que vamos a decir es que cada uno de estos WJ, primero es T invariante, segundo son independientes y suman el espacio completo. Y
Adicionalmente, y esto sí lo vamos a ocupar un poco, es que el polinomio minimal de la restricción de T a WJ es justamente QJ a la RJ. Muy bien, iniciemos y lo que vamos a hacer es definir los polinomios que vamos a tomar. Estos polinomios esencialmente FJ, lo que vamos a hacer es tomar el polinomio minimal de t y quitarle todos los factores, o sea, todos los términos QJ. eh, Simplemente lo dividimos por QJ a la RJ. Ahí dice RK, mis disculpas, debería ser RJ. Es decir, lo que hacemos es que multiplicamos QI y RI para todos los i's que no sean iguales a J. Entonces, nótese que eh, todos los FIs distintos de J tienen a QJ a la RJ como un factor, mientras que FJ no lo tiene. Entonces, no hay un solo factor irreducible eh, no hay un solo factor no trivial que sea común a todos. Sin embargo, hay factores no triviales que son comunes a esencialmente cualquier subconjunto propio de estos eh, polinomios. Entonces, bueno, como les dije, son primos relativos, entonces aplicamos el teorema de Bezout que acabamos de ver, entonces podemos encontrar algunos polinomios G1 hasta GK, tal que F1 G1 más F2 G2, así hasta FK GK, me suman 1. ¿Por qué es que esto me sirve? Bueno, porque primero notemos que si I es distinto de J, entonces el polinomio minimal divide a, al producto FI por FJ. Es muy sencillo. FI no contiene el polinomio, o sea, contiene todos los términos de QJ excepto el QI a la RI, pero el QI a la RI está en FJ, que no contiene el QJ a la RJ, pero ese sí está en FI. Entonces, esencialmente lo que podemos decir, podríamos calcular una fórmula cerrada para ese polinomio SIJ que estoy definiendo ahí, pero no viene al caso. Esencialmente lo que estamos diciendo es que si yo multiplico FI por FJ, pues esencialmente lo que voy a obtener es un polinomio ahí, que no es tan relevante en estos momentos, que es multiplicado por el polinomio minimal. Me imagino que ya se podrán, ya podrán haber visto algo de las ideas. Esto quiere decir que cuando evalúo estos en T, pues me va a dar la identidad de este lado. Y esto tiene que ver algo con el hecho de que algo me va a dar cero cuando lo evalúo en T. ¿Por qué? Porque esto me da cero cuando lo evalúo en T y esto pues, simplemente es multiplicado por un factor adicional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, definamos EJ como FJ por GJ evaluados en T. Entonces, bueno, sencillo, como teníamos que esto era uno, pues cuando evalúo esto, que di F1 G1 evaluado en T es lo mismo que E1, F2 C2 evaluado en T es C2, y así sucesivamente hasta que FK de T por GK de T es EK. Entonces aquí tengo ya empezamos a ver los principios de la descomposición de la identidad. Tengo una suma de operadores que me da la identidad. Por cierto, acordémonos, F1 y G1 son ah, polinomios evaluados en T. Eso quiere decir que cada EJ es un polinomio evaluado en T. No sé si recuerdan que nosotros vimos eso en el caso eh, de operadores diagonalizables. Muy bien, ahora usemos el otro
la otra cosa que vimos, esto que tenemos acá, ¿qué sucede? Tomemos i distinto de j y apliquemos dos de estos eh, distintos. Entonces, el EI es FI de T por GI de T y el EJ es FJ de T por GJ de T. Entonces, los podemos reacomodar. Acomodamos primero los Gs y después los Fs. Y los Fs, pues vemos esta igualdad que tenemos acá y esto me da, bueno, estos los dejo tal cual, pero estos los puedo sustituir por un GI, perdón, SIJ evaluado en T por el minimal de T. Pero ¿qué sucede cuando evaluamos el minimal de T en T? Pues el minimal de T es el polinomio de menor grado que anula a T. Entonces, aquí lo que tendríamos sería que este factor es cero, no importa que sean los factores adicionales, me va a dar cero. Muy bien. Ahora ya tenemos varias eh, de los requerimientos que tenemos para el teorema de descomposición de la identidad. ¿Qué nos hace falta? Pues nos haría falta ver que los EJ son efectivamente proyecciones. Y pues eso es sencillo. Bueno, veamos qué sucede si yo aplico, tomo EJ, bueno, si lo compongo con la identidad, se queda igual, pero la identidad la puedo expandir como la suma de, de E1 hasta EK y distribuyo y me queda EJ por E1 más EJ por E2 hasta EJ por EK. ¿Y qué sucede? Acabamos de ver que cuando como poníamos dos de ellos con con diferentes índices se anulaban. Entonces, todos se anulan excepto aquellos en los que i es igual a j, entonces eso es de componer dos veces j consigo mismo. Y lo que nos da es que son proyecciones de alguna suma directa. No sabemos todavía de qué, pero eh, como, como EJ es una proyección, pues vamos a tener que, de, que EJ de U es igual a U para cualquier U en su rango. Muy bien. ¿Por qué nos sirve esto? Bueno, veamos, nos sirve porque en el momento en el que tomo QJ de T a la RJ y lo aplico en U, pues es lo mismo que tomar eh, QJ, QJ evaluado en T elevado a la RJ y multiplicarlo por, ah, o componerlo con EJ. eh, pero ¿qué sucede? EJ es FJ por GJ. Acordémonos de la definición de FJ. FJ esencialmente es QT dividido por QJ. Es decir, QJ por FJ es QT, el polinomio minimal. Entonces, no sabemos qué nos va a dar esto, ni es relevante, nos va a dar algún vector eh, en V. Este nos da el operador cero, entonces el operador cero aplicado a cualquier vector nos va a dar cero. Esto quiere decir que para cualquier vector en el rango de J, eh, ese vector es anulado por el QJ de T a la RJ y WJ es el espacio nulo de este operador que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que J está contenido en WJ. O sea, el rango de J, cualquier elemento del rango de J es anulado por QJ de T, entonces está contenido en WJ, perdón, en QJ de T a la RJ. Muy bien. ¿Qué sucede ahora? Pues vayámonos para el otro lado. Eh,
veamos qué sucede si W es un elemento de WJ. Ah, de lo que queremos ver es, o sea, por definición de qué es WJ, QJ de T a la RJ aplicado a W me va a dar el cero. Ahora sumamos que I es distinto de J, entonces el polinomio QJ a la RJ divide a FI, acordémonos, FI es QT entre eh, QI a la RI, que es distinto de QJ a la RJ, entonces no lo vamos a cancelar de QT. Y por lo tanto, lo que nos va a dar es que cuando aplicamos E y a W es aplicar esto y esto, eh, en este caso, en este caso me da cero. En este caso me da cero. ¿Por qué? Porque dijimos, este tiene a este eh, como factor y este anula a cualquier cosa que esté en WJ. Entonces obtenemos eh, que EI de W es cero y por lo tanto WJ está contenido en el rango de EI porque estamos diciendo o sea, si tomamos un elemento de WJ, pues es anulado por todos los demás. Eso quiere decir que solo puede estar en EJ. Y eso nos da efectivamente la, demostración. Déjenme ver una cosa porque aquí estoy, ok, muy bien. Ahora veamos. Como EJ es un polinomio de T, pues de eso quiere decir que EJ conmuta con T. Entonces, acordémonos, y eso es cierto para todos los EJs, acordémonos, EJ es FJ evaluado en T por GJ evaluado en T, y FJ y GJ son polinomios, y eso es cierto para todos. Y ya habíamos visto que si si T conmuta con un operador, entonces tanto el espacio nulo como la imagen de EJ, o, bueno, de ese operador, son invariantes bajo T. En particular nos interesa en este caso WJ, que es la imagen de EJ, que es T invariante. Y como WJ es el espacio nulo de este polinomio, entonces si restringimos t a WJ, nos da cero. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el polinomio minimal de TJ fijo va a anular a QJ a la RJ. Por otro lado, si tenemos un operador, perdón, un polinomio que anula a TJ, ¿qué quiere, eh, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que G de T por FJ de T tiene que ser cero. Y esto quiere decir, bueno, de que QT divide a GJ por F, es decir, eh, eh, QJ a la RJ por FJ, es decir, QT divide a esto. Y esto lo que nos dice es de FJ no tiene factores o sea, no tiene factores en común con QJ a la RJ. Acordémonos que esto es QT esencialmente. Entonces, esto no tiene factores en común con esto. Entonces, esto no tiene factores en común con este factor de este producto acá. Entonces, tiene que dividir al otro. Ah, y bueno, entonces vean lo que estamos diciendo. Estamos diciendo QTJ divide a QJ a la RJ y
QJ a la RJ divide a QTJ, y habíamos dicho en algún momento que ambos eran polinomios minimales, perdón, polinomios mónicos. Entonces, si se dividen mutuamente y ambos son mónicos, tienen que ser iguales. Ah, y esto nos ayuda en este caso a eh, finalizar la prueba. Aquí tenemos un pequeño ah, corolario. Lo que estamos diciendo es que, bueno, y las proyecciones son polinomios, como ya vimos, de t. Entonces, si nosotros tenemos un operador que conmuta con t, tiene que conmutar con cualquier polinomio de t, en particular con esas proyecciones. Entonces, si conmuta con las proyecciones, eh, quiere decir que las imágenes de las proyecciones, bueno, y también sus núcleos, pero en este caso nos interesan las imágenes, son U invariantes. Que esto, vean que ya empezamos a ver cómo descomponíamos, y en el video pasado solo pudimos ver cómo se descomponían los, eh, los operadores diagonalizables. En este caso lo hemos ampliado. Pero vamos a volver no tanto a los diagonalizables, sino a los triangulables, porque hay una consecuencia de este teorema en conjunto con otro que habíamos visto antes, nos permite hablar, decir cosas interesantes de los operadores triangulables. En este caso, bueno, primero definamos qué quiere decir ser nilpotente. Si tenemos un operador lineal en V, decimos que es nilpotente si existe eh, un entero R tal que n a la R es cero. Es decir, si lo compongo consigo mismo, eventualmente voy a llegar a cero. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, hay un corolario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si n a la r es cero, quiere decir que su polinomio minimal es de la forma x a la r. Bueno, este r y este r no puede ser el mismo, pero esto quiere decir que el polinomio minimal de q divide a x a la r. Bueno, eso quiere decir que es x a la alguna potencia, en este caso, pues le estoy diciendo r acá. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el único valor propio de un operador nilpotente es cero. Muy bien. Ahora vamos a ver un teoremita más. En este caso vamos a tomar, vamos a ver del teorema anterior, vamos a ver qué sucede cuando vamos a tener los QJ a la RJ, pero resulta que en este caso los QJ sí son lineales. Y si ustedes se acuerdan, habíamos visto un teorema que nos decía que cuando un operador tiene su polinomio minimal como el producto de eh, polinomios lineales no necesariamente distintos, entonces T era triangulable. O sea, ese era uno de los teoremas, de hecho lo vimos en clase ya hace su ratillo. Entonces, si tenemos uno triangulable, esencialmente lo que estamos diciendo es que existen dos operadores que son únicos, D y N, donde D es diagonalizable y N es nilpotente. D más N esencialmente es otro tipo de descomposición para el operador T, pero más aún D y N conmutan, e incluso eh, ellos son polinomios de T. Y D tiene se le llama la parte diagonalizable de T. Muy bien, entonces veamos lo que sucede. En este caso, lo que tenemos las proyecciones asociadas con la descomposición principal, el teorema anterior que vimos, y ya habíamos visto que los ejotas eran polinomios en T. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir los operadores que necesitamos. Vamos a definir D de esta manera
Y claro, esto lo que nos está diciendo es que, o sea, esta es la forma de un ah, operador diagonalizable. Y definimos n de esta manera, t menos lambda uno a la e1, etcétera. Eh, Vamos a ver que, o sea, espero que sea claro a este punto que d y n también son polinomios. Bueno, cada uno de estos son polinomios en t. En este caso, esos polinomios están multiplicados por eh, constantes y en este caso están multiplicados por ah, un polinomio lineal. Pues polinomio por polinomio es polinomio, suma de polinomios es polinomio, así que no tenemos ningún problema ahí. Además, espero que sea claro que T es D por N, vean que si lo sumamos, pues este me va a cancelar el lambda de aquí a acá, entonces aquí lo que me va a quedar es T por E1 más T por E2 más T por E3, si sumo estos dos, que eso va a ser T por E1 más E2 más E3 hasta acá, y E1 hasta acá sumados me da la identidad. Entonces, esto lo tenemos casi de gratis. Y además, espero que sea claro, bueno, ya dijimos que esto es diagonalizable, entonces lo que nos hace falta esencialmente es probar dos cosas, que n, como está definido acá, es nilpotente y que d y n son únicos. Muy bien. Entonces veamos. ¿Qué sucede? Como esto es, o sea, como cuando componemos dos distintos de estos me da cero, pues dice, yo multiplico n por sí mismo, tendría que multiplicar todos los términos acá, pero de los que son distintos, E1, o sea, E y EJ con I distinto de J se van a anular, entonces solo me quedan los términos en los que eh, EI es igual a EJ, es decir, para uno, para 2 y para 3 y hasta acá. Entonces, y simplemente multiplico los lineares y me quedan estos, o sea, me quedaría E1 a la 2, pero E1 a la 2 es E1. Y si después me queda E1 a la 3, bueno, E1 a la 3 es lo mismo que E1 por E1 a la 2, E1 a la 2 es bueno, E1, entonces me queda E1 por E1, que es E1 al cuadrado, que es E1. O sea, esencialmente todos esos se van disminuyendo en el grado dentro del exponente. Y tenemos que el rango de J es el espacio nulo de T menos IJ a la RJ, como nos decía el teorema anterior. Y lo que vamos a hacer es tomar R como el máximo de R1 hasta RJ, y entonces eso anula a todos, ¿verdad? O sea, aquí hace falta un 1, es R1 y es RK, ¿verdad? Ah, no, esto es R y R, perdón. Entonces, si R es más grande que R1, entonces esto definitivamente va a ser cero y pues vean que esto se cumple con todos. Muy bien. Ahora, ya probamos que n es nilpotente. Lo que nos hace falta ahora es probar que estos operadores son únicos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que tenemos otra representación. Entonces, esta representación me va a dar, bueno, por un lado teníamos t es igual a d más n, con d y n polinomios en t, eso es importante. Pero de aquí, bueno, quitemos la t, fijémonos nada más en esta igualdad, pasemos este d' para acá y pasemos este n para acá. Entonces, obtenemos eh, esta expresión. Lo que vamos a ver es que la resta de diagonalizables es diagonalizable y la resta de nilpotentes, al menos en este caso, es también nilpotente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ellos n' y d' conmutan entre sí. ¿Por qué? Porque son nuevamente operadores que cumplen el enunciado del teorema. Y también lo conmutan con t.
esencialmente porque t es d' más n', entonces de n, n' conmuta consigo mismo y con d' conmuta consigo mismo y con n. Entonces, eh, veamos que si conmutan con t, conmutan con cualquier polinomio, esto quiere decir que conmutan en particular con d y con n, como los habíamos definido en la filmina anterior. Y si estos conmutan entre sí, quiere decir que son operadores diagonales que conmutan entre sí, entonces son simultáneamente diagonalizables. Si se acuerdan, en algún momento les dije, el teorema de diagonalización simultánea lo vamos a usar más adelante, aunque es hasta el puro final, y es justamente para esto. Si estas dos son diagonales en una misma base, quiere decir que su resta también es diagonal. Entonces, o al menos en esa base también es diagonal, entonces d menos d' es diagonalizable. Por otro lado, n' menos n es nilpotente. Bueno, asumamos primero que r es eh, el grado del polinomio minimal de n y r' el grado del polinomio minimal de n'. Acuérdense, habíamos dicho que los polinomios podían ser únicamente, o sea, los polinomios minimales de cada uno de ellos era x a la alguna potencia. Entonces veamos qué sucede. Usemos el teorema del binomio y usemos n' menos n elevado a la r' más r. Y por el teorema del binomio nos queda esta fórmula ahí vacilona. Pero ¿qué sucede? Eh, si tomo j menor que r, entonces j es menor que r, esto de acá es positivo, entonces esto es mayor que r', esto quiere decir que este factor es cero. Pero si, si j es mayor o igual a r, entonces nj es cero. ¿Por qué? Porque sería n a la r por n a la j menos r, y ya n a la r era el operador cero. Muy bien. Eh, cada sumando, esto nos dice que cada sumando de esta suma acá es cero. ¿Por qué? Porque o este es cero o este es cero. No importa qué le ponga al frente, sigue siendo cero. Y no importa por qué lo multiplique, sigue siendo cero. Y una suma finita de ceros es cero. Entonces vimos que d menos d' es diagonal, pero es igual a n' menos n, que es nilpotente. Entonces tenemos eh, un operador que es simultáneamente nilpotente y diagonal. Esto quiere decir que tendría que ser el producto de polinomios lineales distintos y al mismo tiempo tener un polinomio característico ah, de la forma x a la r. Pero, ¿qué sucede? Puede ser ese r, si x a la r es el polinomio, ahí puse el polinomio característico, me disculpo, es el polinomio minimal. eh, si ponemos que es el polinomio minimal, todos sus factores lineales son distintos, x es un factor lineal, entonces no puede haber dos iguales, entonces solo puede haber una, que es r, y pues eso inmediatamente nos dice que el polinomio nuevamente, aquí, primero que hay una falta, característico, perdón, pero además no es característico, es minimal. Y eso quiere decir que el operador es cero porque el único operador que tiene eh, por polinomio, por polinomio característico, x es justamente cero. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que x evaluado en el operador, en este caso n' menos n, eh, de- sí, tiene que ser cero en este caso.
¿Y qué sucede? Si esto es cero, esto quiere decir, este es cero, es decir, D es igual a D', este es cero, N' es igual a N. Y en este caso estamos así ya chan chan. Y con eso concluimos el tema. Entonces espero que haya sido claro. Cualquier cosa en clases podemos evacuar dudas. Espero que todo les haya sido claro. Si no recuerden, por favor, busquen, anoten cualquier duda que tengan y me la hacen en clase. Eh, que estén bien. Hasta luego.